El socialismo sucumbe ante el En tiempo. Venezuela la gente vive entre dos. Con mayor número de migrantes En ecuatorianos. el recurso agua, donde ocurrió la explosión y el mayor dentro de la iglesia. Amigos, bienvenidos. En el país, el déficit habitacional afecta a casi 2 millones de ecuatorianos. Un problema histórico que tiene su origen en la migración interna y externa a los focos urbanos, pero que se agudiza por la ausencia de políticas públicas adecuadas. Como efecto del terremoto de 2016 en Manabí y Esmeraldas, más de 35.000 viviendas fueron afectadas y a partir de allí, los proyectos habitacionales que intentan dar solución a este problema no alcanzan a cubrir la brecha estimada. Con Iván Maestre conozcamos qué pasa en diversas provincias de Ecuador y cómo es posible alcanzar los sueños de miles de ecuatorianos por un techo. Entre San Vicente y Pedernales el paisaje parece haber cambiado. 3 años después del terremoto que devastó la vida de miles en la provincia de Manabí, ya no es común ver en la vía a personas agrupadas en improvisadas carpas tras perder sus casas en abril de 2016. La reconstrucción de Manabí y Esmeraldas ha permitido que muchas familias accedan a una vivienda. Y el paisaje cambió tanto que ahora lo más común por estas zonas es encontrarse con este tipo de planes habitacionales. En Jama, por ejemplo, estas 34 casas son el hogar de algunos damnificados de aquella tragedia que por aquí no olvidan. Sobre todo quienes aún dicen vivir en riesgo, a pocos metros de las nuevas soluciones habitacionales. Hola, buenos días. ¿Cómo está? Bien, ¿usted? ¿Y usted sufrió afectaciones por el terremoto? Sí. ¿Y cómo está su casa después de eso? Orly Cedeño señala un descolorido papel que fue colocado luego de la inspección técnica que realizaron en las viviendas ¿La afectadas. inspección que hicieron? Sí, cuando el terremoto me pusieron eso, que tenía que salir de la casa, ¿Y por qué no se fue? porque no tenía dónde irme. ¿Y vinieron a Yo pedía ofrecerle ayuda? carpa y a mí nunca me dieron. Siempre estaba yo pidiendo carpa. Dice que el informe sugería no habitar el lugar, pero que decidieron quedarse aquí. Afirma que aún vive en riesgo y nos invita a pasar para que comprobemos el estado de su casa. Pase y mire mi cuarto como está todo destruido. Mire esa parte. Mire esa otra parte acá. Eso está movible. ¿Está cuarteado? Sí, esto está movible, ve. Un buen temblor que haya, Un nos temblor. vamos abajo. Orly dice no haber sido tomada en cuenta a pesar de su insistencia y de entregar la documentación requerida. ¿Y esta pared se le cayó? Hoy parece vivir en una aparente situación de riesgo, pero sin un informe técnico que lo confirme no lo podemos aseverar. ¿No le da miedo vivir aquí? Me da miedo, pero Y yo nos qué hago. preguntamos, ¿cuántas personas siguen viviendo en situaciones como estas en las provincias de Manabí y Esmeraldas? ¿Cuántos no recibieron ayuda? ¿O una casa producto de los planes de reconstrucción? Hemos intentado contestar estas interrogantes, pero resulta imposible porque no hubo inicialmente transparencia en los números que se manejaron luego de la tragedia. Aunque todo parece indicar que tampoco hubo honestidad de quienes solicitaban casas. Personas que no sufrieron afectaciones y que accedieron a un techo. O como Orly, que nos dice no haber recibido la ayuda que pedía. En su momento, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda reportó que el terremoto afectó a 35.264 edificaciones. El 53.8% estaba en zonas urbanas. De ese porcentaje, apenas 4.960 de las estructuras golpeadas por el sismo fueron consideradas como seguras, pese a necesitar reparaciones, por las que se entregó un bono económico que al parecer tampoco llegó a todos. ¿Y estas casas que habían aquí se cayeron? Sí, aquí no quedaron casas buenas, cayeron todas con el terremoto. ¿Y aquí quién va a vivir? Aquí va a vivir mi hermano. ¿Va a pasarse a vivir aquí? Va a pasarse a vivir aquí el fin de semana. El día sábado posiblemente se pase. A él se le cayó la casa en el terremoto. Sí, estas casas aquí había una casa de ¿De cemento? de ladrillos, sí. ¿Y han construido de esta forma? Sí, casas de caña, porque no hay para más. Pues usted sabe que el presupuesto no da. Aquí poquito a poquito se ha ido construyendo, es por partes. Esa de ahí, ¿Nunca vinieron a ofrecerles ayuda? a ofrecernos ayuda llegaron.
sí, proyectos para las casas, que se supone que salieron aprobados, que a principio de año empezaban, pero ya mismo llegamos a medio año de nuevo, ya estamos en abril y no, nadie empieza a trabajar, nadie hace ¿Qué nada. esperan 3 años después? No sé la verdad lo que esperen, porque se supone que ya es tiempo de que se haya recibido ayuda, de que por lo menos una casa más habitable nos hayan dado, pero nada. ¿Cuántas familias viven aquí alrededor de su casa? Aquí alrededor de mi casa, 5 familias. ¿Y todas estuvieron afectadas con el terremoto? Claro, todas se vieron afectadas. ¿Eran casas una u de otra. ladrillo, cemento? Claro, casas de hormigón? ladrillo, sí, Se cayeron. se cayeron, sí. ¿Y quién les ayudó a levantarlas? ¿Quiénes les ayudaron a levantarlas? Nadie. ¿No recibieron ayuda de nadie? No se recibió ayuda de nadie, sí. Entre ustedes levantaron Poco a estas poco, viviendas sí. de caña. Poco a poco. ¿Y cómo viven en esta situación? Nos toca acomodarnos a la situación. En esta provincia, tras el terremoto, se edificaron 36.534 viviendas, de acuerdo a cifras del Comité de la Reconstrucción. La meta, según las distintas versiones oficiales, es entregar 45.455 soluciones habitacionales a un costo de más de $600 millones. El primer año luego del terremoto, el gobierno del expresidente Rafael Correa dejó terminadas 6.135 casas y se realizaron 13.307 reparaciones. El número de viviendas entregadas durante la administración de Lenín Moreno no es claro. De acuerdo al Midubi, entre subsidios, reparaciones y viviendas ejecutadas, la recuperación habitacional llega a 19.794 en las zonas afectadas. La Secretaría de la Reconstrucción afirma que en ejecución hay 4.064 viviendas y que todavía faltan 4.857 por contratar. Así las cuentas, si por causa del terremoto del 16 de abril se afectaron un poco más de 35.000 edificaciones, las que no necesariamente eran casas, ¿por qué los gobiernos a cargo de la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas ofrecen al menos 45.000 soluciones habitacionales? El hacinamiento es una de las respuestas a este interrogante. Numerosas familias que comparten el mismo techo. 3 o 4 personas viviendo en un cuarto, siendo parte de diferentes núcleos familiares. Tal vez no hubo un censo adecuado. El problema no pasaba por cuántas viviendas habían quedado afectadas. El verdadero problema ha sido el de cuántas familias perdieron su hogar. Durante el terremoto también quedó demostrado que quienes no tenían casas aprovecharon la tragedia para poder tener donde vivir, dejando a otros en condiciones lamentables. Pero más allá de todo eso, el terremoto del 16 de abril de 2016 desnuda y agudiza un problema de mayores dimensiones y que alcanza a todas las provincias de Ecuador. La falta de techo. El déficit habitacional no es nuevo. Pero para comprenderlo debemos entender algunos números. El aumento poblacional llega hasta un 2% cada año. A la fecha somos 17 millones de ecuatorianos. A eso hay que añadir la llegada masiva de ciudadanos extranjeros en los últimos 3 años, quienes también buscan un espacio para vivir. Pero el problema principal se traduce en una clara tendencia a la urbanización. Alrededor del 70% de la población se localiza actualmente en ciudades. En 1990, el 55% de habitantes estaba asentado en los sectores urbanos. En el año 2000, era el 61%. De acuerdo a cifras de CEPAL, América Latina es la región en desarrollo más urbanizada del mundo. Las razones obedecen a políticas públicas inapropiadas, el abandono para los sectores rurales y la concentración de recursos en las ciudades. En 1955, 45% de la población latinoamericana estaba en la ciudad. Para el 2015 tenemos el 81%. Esto ha generado, sobre todo en Ecuador, la aparición de las llamadas invasiones, que ocasionan que la gente no viva mejor que el lugar de donde vienen. Como solución de parte del Estado se dio la creación en varias ciudades de planes de vivienda en sectores marginales con casas inadecuadas y realidades que hoy agobian a los habitantes de estos sectores y a las ciudades que los acogen. El problema que tienen estos modelos es que automáticamente segregan
en una zona a personas que desarraigan de la zona en la que vivían. O sea, en vez de incluirlos o trabajar en la zona en la que viven, generando vivienda mejor, porque lógicamente, supuestamente le están mejorando la calidad, los están desplazando a una zona lejanísima, periférica, sin infraestructura, sin servicios, sin conexión, sin acceso al trabajo y realmente en condiciones, son gente que tiene muchas veces condiciones o problemas sociales. Si tú los reúnes todos en un mismo sitio y los encierras, yo creo que está aumentando el problema, no solucionarlo. El investigador español Juan Carlos Bamba añade que el habitante que llega a la ciudad debe gastar más para subsistir. Pero sobre todo se ocasiona un grave problema producto de las necesidades de obra pública que ofrezcan una mejor calidad de vida a estas personas. El desarrollo urbano en Ecuador no está controlado. No es solo un tema de pobreza y desorden. Es también un problema social que hace que muchas personas sin casas exijan una. Basados en sus condiciones de vida, ser pobres. ¿Cuál es la realidad de la vivienda en Ecuador? ¿Qué dicen las autoridades sobre este grave problema? ¿Existen soluciones? Al regresar, expertos y el gobierno intentarán responder estas preguntas. Al regresar, tanto expertos como representantes del gobierno intentan dar explicaciones y soluciones a este déficit habitacional que hay en Ecuador. Esto es Ecuavisa y su Visión 360, haciendo periodismo comprometido con la verdad. A 2 años del mandato de Lenín Moreno, una de las ofertas pendientes que más críticas recibe es precisamente la de vivienda. Hemos tenido que superar los tropiezos iniciales. Nos dejaron un país quebrado. Tomamos la decisión por pedido del presidente Lenín Moreno, principalmente, que la vivienda debe ser que permita un mejor hábitat, una mejor calidad de vida, una infraestructura mucho mejor. Pero no le está solucionando todos los problemas. Yo creo que al final estas familias acarrean muchos problemas económicos, sociales y también a nivel técnico, porque son casas que no permiten el crecimiento. El techo no soluciona el problema. Bueno, pues esa es la metáfora del techo, no soluciona el problema muchas veces, claro. Porque la vivienda es mucho más que un techo. A 2 años del mandato de Lenín Moreno, una de las ofertas pendientes que más críticas recibe es precisamente la de vivienda. Hemos tenido que superar los tropiezos iniciales. Un compromiso que adquirió durante la campaña a la presidencia del 2017. Las casas, mis queridos amigos, serán sin costo para los más pobres. Todos los años nosotros tenemos un presupuesto entre 5 y 8 mil millones de dólares destinados específicamente a inversión. Ahora se va a invertir. Se ofrecieron 325.000 casas, pero la promesa se redujo a 220.000, es decir, 105.000 menos. La crisis económica, anunciaba el presidente Moreno, fue el detonante para esta disminución. Una crisis que manifestó desconocer previo a aquel ofrecimiento. Nos dejaron un país quebrado. Pero ¿cuántas soluciones habitacionales hay a la fecha en la mitad de su periodo? Según cifras del Midubi, se han entregado 28.116 viviendas. Apenas el 12% en 2 años. Y hay que aclarar que de ese total, solo alrededor de 6.500 fueron construidas para ser entregadas sin costo a sus ocupantes, como parte de la fase 1 de la misión Casa para Todos. ¿Cuántos aspiran a entregar a finales de este gobierno? Bueno, lo importante para nosotros ha sido dentro del diagnóstico 220.000 viviendas, era lo que teníamos planificado, que es la proyección que teníamos, principalmente basándonos en unos modelos de gestión. En cada año, el 2019, el 2020 y el 2021 a mitad de periodo, nosotros tenemos una proyección en el primer segmento cerca de 9.000 viviendas por cada año, el 2019-2020, 9.000 100% subvencionadas. ¿Qué significa? De extrema pobreza y pobreza moderada, que es las que entregamos a personas de escasos recursos económicos con varias vulnerabilidades, principalmente condiciones de vida. Lo que el ministro Javier Torres trata de explicar es que al finalizar la presidencia de Lenín Moreno se entregarán al menos unas 20.000 casas 100% subvencionadas por el Estado y que son solo una parte de esta planificación.
En total serían 192.824 soluciones habitacionales las que aspiran a entregar hasta el 2021. ¿Cómo llegarán a la meta? Entregando 81.130 casas al finalizar 2019, similar cantidad en 2020 y al menos 30.000 más hasta mayo del 2021, cuando Moreno entregue su mandato. Pero en esta suma hay que explicar que el gobierno no construirá todas las casas. Dentro de esta promesa de campaña se incluyen, entre otras modalidades, planes para mejorar el acceso a la vivienda como créditos hipotecarios e incentivos en distintos modelos de gestión. Una denominación técnica que no significa que el Estado entregará esas casi 200.000 casas gratuitas. No es cuestión de decir solo todas las viviendas, que no se entienda que son todas las viviendas gratuitas, no, tienen los diferentes modelos y ahí está encaminado justamente a mover la economía con las alianzas que tengamos público-privadas, con las empresas inmobiliarias, los constructores. El MIDUB intenta a toda costa, pero con serias limitaciones económicas, llegar a la meta para que Moreno cumpla su nueva promesa. Es que en materia de vivienda, el sueño de muchos por un techo probablemente multiplicó los votos que lo llevaron a Carondelet. Para eso basta con mirar las cifras del gobierno anterior. Rafael Correa se atribuye la inversión más grande en la historia de Ecuador en cuanto a la solución de vivienda social. Según informes del MIDUBI, solo desde el 2007 hasta el 2012 se invirtió 6 veces más que en otros gobiernos. Los discursos de aquellos días decían resolver cuantitativamente una deuda histórica. Y aquella retórica fue usada en más de una campaña electoral. Sin embargo, el paso del tiempo deja ver que no solo era un tema de números o de fórmulas matemáticas, como hoy también se plantea. Porque con la intención de captar votos a cambio de casas, se fueron generando desigualdades y espacios llenos de techos y, en algunos casos, carentes de hogares. Les estás dando una casa, sí, pero no le estás solucionando todos los problemas. Yo creo que, y está muy demostrado, que al final estas familias acarrean muchos problemas económicos, sociales y también a nivel técnico, porque son casas que no permiten el crecimiento. El techo no soluciona el problema. Bueno, pues esa es la metáfora del techo, no soluciona el problema muchas veces, claro. Porque la vivienda es mucho más que un techo. El arquitecto español Juan Carlos Bamba realiza en Ecuador una investigación sobre los proyectos de vivienda que históricamente se crearon en el país. Conoce la realidad en detalle y explica lo que pasa en Guayaquil. La segunda ciudad más poblada de Ecuador es tal vez la que más problemas sociales en torno a la vivienda padece. Ese problema lo tienen todos estos barrios. El caso de Sociovivienda, si yo solo construyo viviendas y solo tengo ese uso, estas personas necesitan de otra serie de actividades que no poseen en el barrio. Solo te estoy dando una casa, ya, pero ¿y dónde compras? ¿Dónde trabajas? ¿Dónde puedes realizar actividades de ocio? Ahí no puedes, ¿no? Ese es el primer problema. Hay otro problema que tiene que ver con la densidad. Las ciudades densas facilitan el intercambio entre las personas, la seguridad, porque hay una seguridad que tiene que ver con la cantidad de actividad que hay. Si tú dispersas mucho a las personas, esas personas viven prácticamente aisladas del mundo, ¿no? Y normalmente, aunque se crea que al aislarlas les vas a dar seguridad, es justo lo contrario. Estas personas están prácticamente sin protección, o sea, sin defensa, ¿no? Y un último componente sí tendría que ver con la propia unidad de vivienda. Está demostradísimo, yo por lo menos en todos los casos que he estudiado, que las familias necesitan crecer. Cambian su forma de vivir, la familia crece, quieren aumentar la vivienda y no pueden hacerlo. Este tipo de estructuras no garantiza eso. No garantiza. En Quito, el arquitecto Fernando Carrión, docente de la Flaxo, coincide. En la capital se edificaron proyectos emblemáticos de vivienda que ayudaron a solucionar serios problemas habitacionales, sobre todo en los años 70 y 90. Lo actual, dice, está lleno de dificultades inmediatas para la ciudad y sus pobladores. En general, el trabajar en las periferias se justifica por el bajo precio del suelo, pero eso es porque es suelo que no está urbanizado. Entonces, lo que ocurre es que se compran esas propiedades, se edifican ahí los proyectos de vivienda y después el municipio tiene que proveer de transporte, de iluminación, agua potable, alcantarillado, basura, salud, educación, etcétera, con lo cual esos proyectos de vivienda terminan siendo mucho más costosos de lo que fueron originalmente. Y en este caso también para la gente que vive ahí es de gran problema, porque se les multiplica la distancia y el tiempo del traslado hacia los lugares de estudio, hacia los lugares de trabajo, hacia los lugares de salud. Y Carrión complementa que lo que sigue son sucesos
precisamente más graves para el Estado y toda la sociedad. De los estudios que se tiene en general en América Latina, este tipo de proyectos lo que ha hecho, por ejemplo, es incrementar la violencia de género, la violencia intrafamiliar, la violencia interpersonal. Y también por los problemas que tiene, porque no se trata exclusivamente de construir una casa, que eso es lo que se cree que hay que hacer. Pero a esa casa, donde habita una familia, hay que construirle también parques, hay que construirle también espacio público. Y entonces casi no hay espacios de socialización, casi no hay lugares donde la gente pueda convivir. Entonces eso está generando justamente estas grandes patologías, y entre esas obviamente el tema del consumo de narcóticos. El consumo de narcóticos en general en América Latina se disparó a partir del año 2008 y encontró un terreno muy fértil justamente en estos proyectos habitacionales. El gobierno actual dice estar corrigiendo estos errores, que los proyectos sociales que hoy se construyen intentan generar mejores ambientes y un futuro más prometedor. Tomamos la decisión por pedido del presidente Lenín Moreno, principalmente, que la vivienda debe ser que permita un mejor hábitat, una mejor calidad de vida, una infraestructura mucho mejor. Él, cuando fue enviado especial de Naciones Unidas, justamente inició ahí su proceso de esa visión. Se construyó Juntos por Ti y la vivienda tenía las caracterizaciones de sismo resistencia, de 50 metros cuadrados en 2 dormitorios, sala, comedor, un baño accesible, pero principalmente viendo que sus casas tengan toda la habitabilidad necesaria, áreas verdes, parques infantiles, o sea, que preste una condición amigable. Pero los problemas de vivienda van más allá. Los especialistas insisten en que deben cambiar estos modelos paternalistas. El Banco Interamericano de Desarrollo hace estudios cada año y demuestra que en temas de vivienda la problemática se agudiza y los resume en malas construcciones, carencia de servicios básicos, municipios que no planifican espacios adecuados dentro de zonas pertinentes, falta de empleo y oportunidad, y hay muchos más. La carencia de vivienda es la suma de más de un problema que no se resuelve con construir más techos. Si la entrega masiva de casas en sectores urbanos sigue siendo la respuesta para solucionar el déficit habitacional, esta será simplemente la medida más rápida para que un gobierno de 4 años entregue el poder con números favorables. Paños de agua tibia para remediar las consecuencias y no las causas. La pobreza y la exclusión son temas que hay que resolver. Encaminar a la sociedad hacia la búsqueda de oportunidades con empleo y políticas públicas más justas, que estimulen el desarrollo y no la dádiva. Cambios en el sistema de transportación pública empiezan a verse en ciudades de Ecuador. Se lo explicamos al volver. Esto es Visión 360, 6ª temporada. En el 2018, la empresa de transporte urbana de Guayaquil, Saucin, tomó la decisión de cambiar 20 de sus buses de diésel a eléctricos. La única opción que había en ese momento de dejar de contaminar es precisamente cambiar la tecnología, cambiar de buses convencionales a buses eléctricos. El planeta se ha calentado 2 grados. Con esto, los polos se ven afectados y el nivel del mar aumenta. El cambio climático es inminente y uno de sus orígenes está en la transportación causante del 56% de la contaminación en las ciudades. Para combatir este fenómeno, en Ecuador se ha dado un pequeño paso. Guayaquil es la segunda ciudad en América Latina en tener buses eléctricos dentro de su sistema de transporte público. Estos vehículos provienen de la ciudad china de Shenzhen, urbe con el 100% de sus buses funcionando sin una gota de combustible. Carolina Mela nos lleva en un viaje hasta China para conocer cómo opera este sistema y palpar lo que ha traído el cambio a la movilidad eléctrica.
Hace 30 años, Shenzhen era un pueblo de pescadores de apenas 30.000 habitantes. Hoy en día está lleno de rascacielos y lo que predomina es la tecnología. Se lo considera el Silicon Valley de China, que atrae a empresarios y desarrolladores tecnológicos. Y es que Shenzhen fue creada a partir de esa primicia, que sea el futuro económico y una potencia en tecnología. En China el estilo de vida está ligada a aparatos ultramodernos. La ciudad de Shenzhen fue creada prácticamente para el desarrollo de tecnología. Es más, el 90% de los componentes tecnológicos alrededor del mundo han sido fabricados en esta ciudad. Es muy probable que usted en su casa tenga un aparato que al menos una pieza fue creada aquí en Shenzhen. El 60% de la economía de la ciudad proviene del desarrollo en tecnología. Con 12 millones de habitantes, Shenzhen se ha convertido en poco tiempo en la tercera ciudad económica más importante de China. Su Producto Interno Bruto del 2018 creció al 7%. Eso significa que produjo cerca de 350.000 millones de dólares. Cada año atrae a miles de jóvenes que tienen un invento en mente. Aquí, la innovación se crea día a día. Convencido de eso, este manabita llegó a Shenzhen. Has quedado aquí ya durante 5 años más o menos. ¿Qué te ha traído para establecerte aquí? La posibilidad de hacer negocios. Por aquí tengo un negocio y puedo exportar a cualquier país del mundo. Tengo todos los recursos para crear un producto. Hay fábricas, hay ingenieros, hay tecnología. Entonces, esta ciudad se presta para hacer negocios. ¿Hay incentivos económicos para eso? Mira, tengo una compañía china y el gobierno da incentivos. Por ejemplo, si yo quiero ir a ferias, ellos me reconocen el 50% de lo que he gastado en la feria. Ellos incentivan la exportación. A diferencia de otras ciudades chinas densamente pobladas y con altos niveles de contaminación, Shenzhen lucha contra el cambio climático, o por lo menos a tener un aire limpio. De ahí que utilizó la tecnología para este propósito e impulsó la fabricación de los buses eléctricos. 那么为什么要选择在公共交通领域率先电动化呢？那么我们可以看到，这个公交车的这个节能减排效果那么为什么要选择在这个公共交通领域率先实现电动化呢？那么其实比亚迪在2010年的时候，在深圳提出了全球首个公共交通电动化的解决方案。 La transformación del transporte de Shenzhen empezó en el 2011. En la actualidad, los 16.000 buses de la ciudad ya son eléctricos. Y para el 2020, los 22.000 taxis que circulan también serán 100% eléctricos. Este rápido cambio no se produjo solo. El Estado ha tenido mucho que ver con esto. 那么这里面其实有几个政策可以给大家分享一下。一个就是在2015年的时候，咱们国家的这个交通运输部联合发布了一个文件。 就是针对这个公交车的这个成品油的这个价格补助和这个电动公交车的一个运营补助啊，那么这个的话是一个倒逼的机制，就是针对你这个城市你推广这个电动公交车跟你这个原有的燃油公交车的这个补贴挂钩啊，那么你推广电动公交车越多，你这个补贴就越好啊，那么最高的话，每台车的这个运营补贴一台可以达到8万元每年。 ¿Cómo se vincula Shenzhen, la ciudad del futuro de China, con Ecuador? Bueno, a través de sus buses eléctricos. En el 2018, la empresa de transporte urbana de Guayaquil, Saucin, que corresponde a la línea 89, tomó la decisión de cambiar 20 de sus buses de diésel a eléctricos. La única opción que había en ese momento de tomar a seguir contaminando y a dejar de contaminar, a dejar de emitir, es precisamente cambiar la tecnología, cambiar de buses convencionales a buses eléctricos. ¿Cómo funciona? El bus eléctrico no tiene motor. En su interior tiene poderosas baterías que le permite, por ejemplo, a este bus de 12 metros de largo, recorrer unos 230 kilómetros por día. Este modelo de bus se hizo exclusivamente para esta empresa de transporte. Bajo los parámetros y el diseño solicitado. Tardaron alrededor de 6 meses en fabricarse.
Solo con el cambio de estos 20 buses eléctricos se dejarán de emitir cada año 12.8 toneladas de CO2, el gas que sube a la atmósfera. En Guayaquil, la gente ya percibe el cambio. Los cambios son mejores porque uno ya va cómodo, es mucho más amplio para andar con los niños. Ya no existe el calor como ahora existe más el calor. Entonces es más cómodo para uno y como para los niños. Subirse a un bus eléctrico tiene un valor agregado. Es viajar con aire acondicionado. Hay conexión a internet. Es silencioso, así que no ocasiona contaminación auditiva, ni para los pasajeros ni para los peatones. Sin embargo, esto tiene un costo que a 30 centavos el pasaje sería imposible cubrir. Para que José Silva pudiera invertir en estos buses, el municipio de Guayaquil permitió el incremento del pasaje de bus a 35 centavos. De esta manera se podía financiar el costo de la modernidad. La tarifa es una tarifa controlada. Lógicamente estamos con una autorización de incremento, hay que regularizar todo su proceso. ¿Cuánto cuesta aquí para este bus? 35 centavos. En estas condiciones y las características que presta este bus, en cualquier parte del mundo no dejaría de costar $2 para arriba. Pero sin embargo, en Guayaquil lo estamos teniendo a 35 centavos, a diferencia del costo del bus que tiene por valor $420.000. Lógicamente hay una descompensación. El tema financiero lo hemos manejado como para nosotros poder dar el servicio, tratar de salir adelante. Sin embargo, tenemos que pensar que es una deuda a largo plazo, a 15 años. Cada bus eléctrico de estas características costó $420.000, un valor superior al de un bus a diésel, que cuesta aproximadamente $150.000. Los buses eléctricos pudieron financiarse por un préstamo de la CFN de $7.7 millones. Así, Guayaquil se convirtió en la segunda ciudad de América Latina en tener buses eléctricos, después de Santiago de Chile. Aunque la gestión se empezó primero en Ecuador, los trámites para asegurar el financiamiento y la construcción de las electrolineras tomaron más tiempo en el país. Al extremo de que miles de personas se congregaron en toda la ruta para conocer al tan publicitado trolebús. El trole toma su energía de 2 cables eléctricos suspendidos por sobre la línea de... En los 90s, Quito fue una de las ciudades pioneras de la región en incorporar buses eléctricos. Fue el sistema integrado de trolebús. Con los años, los buses se deterioraron. No fueron reemplazados con tecnología moderna. Se desconectaron de la red eléctrica para funcionar a combustible. La regulación de políticas públicas sobre el transporte está en manos de los municipios, así que se necesita de la voluntad política de los alcaldes y de los consejos para que este proyecto se pueda implementar en el resto de ciudades del país. Por ejemplo, en Quito, la empresa de transporte del Corredor Central Norte, que opera con 140 buses, que incluye 60 articulados, es decir, que usan un carril exclusivo desde el norte de la capital, no ha podido hacer el cambio a los eléctricos. El municipio tiene dificultad en regular una tarifa de equilibrio. Si es que esa es la dificultad, al igual que lo ha hecho con el subsidio a los buses de 12 metros, igual que lo hace al trolebús. ¿De cuánto es eso? De 15 centavos hasta cuando la tarifa sea de equilibrio, considerando que este servicio es un servicio integrado, es decir, que en este corredor los usuarios se mueven con la misma tarifa 2 y 3 veces en el mismo bus. Entonces, en la práctica no hay un aumento de tarifa. Esto ocurre a pesar de que el exalcalde de Quito firmó el Acuerdo de París en el 2017 y se comprometió a que el transporte público cambie a eléctrico a partir del 2020. Un día antes de que la secretaria de Ambiente del municipio, Verónica Arias, dejara la oficina para dar paso a la nueva administración, nos recibió en su oficina para contarnos que la ordenanza estuvo lista 6 meses antes de que terminara el mandato, pero el Consejo Municipal no lo debatió. Primero, que es precisamente que el centro histórico sea libre de emisiones a partir del 2020. Se ha procedido con el proceso de peatonización. Como menciono, ya la gente camina, tienes menos contaminación. El segundo punto es que no solamente en el centro histórico entren estos autobuses y taxis o vehículos no contaminantes, sino que el transporte público, a partir del 2025, la renovación de la flota sea solamente con buses eléctricos. También la Asamblea Nacional aprobó en marzo de 2019 la Ley de Eficiencia Energética, donde manda que a partir del año 2025
Todos los vehículos que se incorporen al servicio de transporte público, urbano e interparroquial del Ecuador deberán ser únicamente eléctricos. La carrera es contra el tiempo. Por ejemplo, si no se regulan los incentivos para permitir que las cooperativas comiencen a cambiar sus buses por eléctricos, el país se retrasará una década en mejorar su sistema de transporte y mejorar la calidad de aire, porque los buses que adquirirían son los que utilizan combustible catalogado como Euro 3, de muy baja calidad. No ha mejorado en más de 12 años. Estamos tan atrás que en otros países usan Euro 6. Estos buses vienen trabajando todos los días del año 14 años. Es decir, es urgente la renovación de la flota y nosotros quisiéramos aprovechar la oportunidad para hacerlo con una movilidad sostenida, como es lo correcto. Porque si hoy no lo hacemos de esa manera y volvemos a tener buses Euro 3, nos tardaremos otros 12 o 14 años más para volver a recambiar esa flota. Los buses eléctricos también aportarían en la disminución de la importación de combustible, en el que el Estado ecuatoriano gasta alrededor de 3.500 millones de dólares cada año en importarlo. Hay 26.251 buses en el país que consumen 51 millones de galones de combustible. El Estado subsidia alrededor de 150 millones de dólares de todos los buses, lo que sería un ahorro fiscal al cambiar a los eléctricos. El auto ecológico no existe, ¿ya? Es una ficción, es algo que no existe. El auto que no tiene impactos ambientales, el automóvil verde, el automóvil amigable con el ambiente, de cero impacto, eso es una cosa que no existe, ¿ya? Es una ficción. El investigador Pedro Alarcón cree que los buses eléctricos son un comienzo positivo, porque las ciudades podrían disminuir su nivel de contaminación de CO2 y de las partículas de PM2.5, que son las que podemos ver, la que los buses y autos botan por el tubo de escape, que es de color negro. Esas pequeñas partículas que causan alergias a quienes están en contacto en las calles. Eso podría reducirse considerablemente con el cambio de buses de combustible a eléctricos. Tenemos que decir de dónde viene la electricidad. No viene de la pared, viene de la hidroenergía y de la energía térmica. En el caso de la energía termoeléctrica, seguimos quemando combustibles fósiles. Es decir, la contaminación se está trasladando a otro lado. No está en la ciudad, los buses no están generando esa contaminación, pero está generándose en otro lado, donde se genera la electricidad. Y las hidroeléctricas pues, no necesariamente es energía renovable, como se lo plantea en algunas estadísticas. En estadísticas mundiales se plantea separada la energía renovable, las centrales hidroeléctricas grandes, por sus impactos, tanto ambientales como socioambientales. En el Ecuador, el 82% de la energía proviene de las hidroeléctricas, es decir, de la fuerza del agua, y el 16% de las termoeléctricas. Para esto se necesita de combustible para su funcionamiento. Encontrar el equilibrio es complejo. El 56% de la contaminación de las ciudades es provocado por el transporte a combustible, lo que impacta en el cambio climático, que ya es una realidad. Yo estuve el año anterior en Alemania en el verano, durante el día más caliente del año, de los últimos 15 años. ¿Ya? Esos eventos van a ser más comunes. O sea, no va a haber un día, sino 2 días. Y es lo mismo del otro lado. En el invierno, días más fríos, más días más fríos. Eso ya tiene impactos en la vida de los seres humanos. Hay gente más vulnerable que no aguanta físicamente estos cambios. Comenzar las acciones para mitigar el cambio climático no puede tomar más tiempo. El 5 de junio, en el Día Mundial del Ambiente, los esfuerzos se han centrado en concienciar por el aire limpio. Los gases de efecto invernadero son la principal fuente de contaminación del aire. Algunos se producen por procesos naturales, pero las actividades humanas, como la quema de combustibles fósiles, la cría de ganado y las emisiones de vehículos, han multiplicado su cantidad. La tierra se calienta. Los océanos también se quedan sin oxígeno y cambia la dinámica del mar a causa de lo que los humanos hacemos en las ciudades. El nivel del mar aumenta y pronto todo esto ya no podrá ser reversible.
Siga con nosotros porque aún tenemos más. Esto es Visión 360, periodismo desde todos los ángulos posibles. En esta sexta temporada, nuestro compromiso con ustedes no cambia. Visión 360 trabaja arduamente para llevarles cada domingo la verdad detrás de cada historia. Aquí un adelanto de los temas en los que estamos trabajando. Héctor Solís nació con la piel reseca, tanto que se le forman escamas finas en su cuerpo y las pierde, como si mudara de piel a cada instante. Mi mami me dice, tú naciste totalmente una pelotita. Yo nací totalmente pegadito. María Dolores Páez vive conectada a un tanque de oxígeno, pero hace 10 años su vida era normal. Un día empezó a sentirse cansada, con las piernas hinchadas y con tos. Finalmente descubrieron que tenía hipertensión pulmonar. Pensó que no era tan grave, pero los doctores le aclararon. Me dijeron que ya tengo que disfrutar el último tiempo que me quedaba, me dan menos de un año. Peter Hernández es ingeniero en sistemas. Hasta los 42 años su vida era normal. De pronto su rostro y su cuerpo se deformaron por una enfermedad rara llamada xantomatosis plana eruptiva, que implica grasa en la piel. La grasa invade agresivamente los espacios debajo de la piel y desplaza el tejido muscular. Compromete la movilidad. Al punto de que yo no podía alzar una cuchara. O sea, a ese nivel, coges la cuchara, le haces así y eso, para mí, era un experimento del otro mundo. Si en el mundo tenemos 8.000 enfermedades y el Ecuador reconoce apenas 106, algo malo está pasando allí, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista de política sanitaria. En la provincia de Bolívar se encuentra la comunidad San Pablo de Amalí. Sus pobladores han emprendido una lucha interminable contra la hidroeléctrica San José del Tambo, a la que acusan de haber violado su derecho al agua. Amanecer al 20 de marzo. Es una fecha que nunca me olvidaré porque teniendo todo, como dice la canción, me quedé sin nada. En 2015, la crecida del río Dulcepamba acabó con la vida de 4 personas y la afectación de 25 viviendas. Papi dice el agua ya está viniendo por nosotros. Entonces yo qué es lo que dije, que era que salgan no para arriba, porque había salidas para arriba. Y cuando el agua estaba viniendo, encerrando ya del lado. Ellos se quedaron encerrados. Las autoridades han revelado una serie de irregularidades en la construcción de la obra, incluyendo la desviación del río. Todo ese montón de piedras que usted le ve son puestos, porque el río iba a salir allá en ese árbol hacia abajo. No iba por aquí. El río en lo que le desvían directo hacia la comunidad. No quiere el Hidrotambo que el río vuelva a su cauce normal. Se habla de una desviación del río, eso no existe. Es prácticamente el recorrido del río, es el cauce normal del río. Pero hay personas que, por intereses muy particulares, insisten en que hay un desvío del río. Hasta hoy no se ha dado solución al conflicto. Nosotros nunca nos oponemos a la hidroeléctrica, no nos oponemos. Nosotros lo que hacemos es de oponernos a las cosas que están mal, a lo que han hecho mal. Producirán los billetes, pero sus billetes no se van a comer. En cambio, nosotros los campesinos somos quienes llevamos la comida a la mesa. Un pueblo que no se cansa, que no desiste, que lo único que exige es remediación. Digamos que si están 100 maletas en el piso, necesitaríamos a muchas personas para revisar las 100 maletas. Un can nos permite aliviar el trabajo.
simplemente a orientarnos a maletas de las cuales el can o da una indicación donde es certero que hay droga o hay una alerta donde podría haber droga. Ellos ven el mundo a través de su olfato. El operativo se realizó este martes con la ayuda de canes que detectaron droga dentro de un contenedor. De inmediato los uniformados abrieron el cargamento de exportación y allí hallaron 40 sacos de yute que tenían cascarilla de cacao mezclada con cocaína. Un operativo que ocurre gracias a las tareas de búsqueda, uno de los más importantes en lo que va al año según los registros de la Unidad Canina Antinarcóticos. El CAN es el intérprete de la terapia en sí, actúa como motivador a la acción, a la vez como estimulador de los órganos de los sentidos de los niños. Lo que hacemos nosotros es un trabajo con ellos, que realicen el ejercicio y le damos los premios. El premio puede ser comida, puede ser un juguete o simplemente puede ser una caricia o que les mandemos en libertad para que ellos puedan jugar tranquilamente. Y es tanta el apego que prácticamente es considerado parte de nosotros como familia. Gracias por acompañarnos cada domingo. Como todas las semanas, queremos seguir construyendo con ustedes el mejor periodismo posible. En Visión 360 seguiremos recorriendo, cuestionando y caminando hacia la verdad. Un abrazo. Seguimos adelante.